Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo semestre. Aquí estamos transmitiéndoles desde Israel, desde los estudios de Israel, con ustedes como hasta ahora. Sebastián, Irán, estamos muy contentos de empezar esta nueva etapa. Parece que no nos vimos como hace 2 meses, 3 meses. El año pasado, esperamos que la hayan pasado muy bien en las fiestas, que hayan estado con sus familias, que nos gustaría que nos cuenten un poco cómo están ustedes, qué expectativas tienen, qué es lo que estuvieron viendo algo, viendo algún video. También si tienen preguntas, esta clase es una clase más abierta que la clase que el domingo, así que ustedes pueden traer preguntas, también no relacionadas con el tema. Queremos hablar un poco en general de lo que va a ser este semestre. Primero que nada, es muy importante para nosotros que ustedes se conecten al Zoom y que no se queden solo en el Facebook. Eso es porque, como esta clase es interactiva, depende mucho de lo que ustedes dicen y lo que ustedes piensan, y que en palabras escritas se puede sentir mucho menos y expresar mucho menos que en el Zoom, donde nosotros los escuchamos y podemos interactuar mucho más. Así que invitamos a todos al Zoom. Segundo, el segundo tema es que todo este semestre está basado en un artículo que se llama Ptihar Jumat Kabbalah, quiere decir la apertura a la sabiduría de la Kabbalah. Es uno de las 4 introducciones al libro del Zohar que escribió Baal HaSulam. Baal HaSulam escribió el comentario a la escalera del libro del Zohar, que es la explicación al libro del Zohar que está adaptada a nuestra época, a nuestro tiempo, en la cual él explica absolutamente todas las partes del Zohar que estaban sin explicar y estaban ocultas, y está hecho de tal manera que el Zohar está accesible a cualquier persona sin necesidad que esté en alcance espiritual. La persona puede ser una persona que no está, ¿cómo se dice? No está en la espiritualidad, está en este mundo y quiere llegar a la espiritualidad, puede leer el libro del Zohar con el comentario en la escalera y comenzar a acercarse a la espiritualidad. Y como introducción a este libro del Zohar, gran libro del Zohar, escribió 4 introducciones. Y una de las introducciones explica todo lo que es el lenguaje de la Kabbalah. Habla de cómo es la estructura de los mundos, habla de lo que son los Partzufim, las Sefirot, habla del desarrollo desde el pensamiento de la creación, lo que vimos en el semestre anterior, y hasta la creación del primer hombre. De eso habla todo lo que es Ptijá, y nosotros vamos a ver clase a clase cómo vamos construyendo todos estos conceptos, vamos entendiendo todos estos conceptos del sistema espiritual, que es el que nos gobierna a nosotros. Vamos clase a clase, vamos a sumar más y más conceptos. Nosotros les recomendamos como lectura adicional, una extra lectura, un artículo que se lo vamos a mandar, que fue escrito basado en clases del Rav Lightman. Ustedes tienen un artículo que reciben todas las semanas, que es un artículo que es un libro mucho más didáctico, con gráficos, con explicaciones más amigables, pero no es un texto cabalístico, es un texto de estudio. Sin embargo, el texto que le vamos a recomendar, que es una explicación al artículo de Baal HaSulam, fue escrito en base a clases del Rav Lightman, y ahí explica de una manera mucho más detallada y diferente de lo que está el material de estudios. Esto es como una lectura complementaria que los va a ayudar. Yo en un rato se los voy a enviar. Vamos a leer un poema que escribió Rabbi Yitzhak Luria, el Ari, en el siglo XVI. Él fue el primer cabalista que formuló en realidad la Kabbalah de la forma moderna como la conocemos hoy en día. Escribió el árbol de la vida.
Y él nos dice así: mirad, antes que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas creadas, la sencilla luz superior llenaba toda la existencia, y no había un vacío como algo desprovisto de atmósfera, un hueco o un foso, sino que todo estaba lleno de una luz sencilla, infinita, y no había ni una parte como un principio o un fin, sino que todo era una suave luz fluida y se llamaba la luz sin fin. Acá nos está hablando del estado primario de la creación. Nosotros vimos que en el pensamiento de la creación al principio dijimos que el creador quería hacer el bien y no tenía quien darle. Tiene una torre llena de todos los tesoros, hoy hemos hablado de esa historia, y no tiene con quién compartir. Acá nos habla el Ari exactamente de ese estado, que había una luz que llenaba absolutamente toda la realidad y no había ningún espacio vacío. Ese es ahí empieza, antes que empezar la creación, ahí empieza, desde el pensamiento. En ese pensamiento ya estaba absolutamente todo lo que iba a ser creado y todo lo que es el proceso final. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros vimos que hay 3 etapas, que es desde arriba hacia abajo, en la cual se desarrollan los mundos. Los mundos vimos que son ocultamientos al deseo, que fue en realidad lo que se oculta es el creador, hasta llegar a nuestro mundo, en el cual no se siente por completo a la presencia del creador. Este proceso continúa con un proceso del alma, de la ruptura del alma de Adam Arishon, hasta que se llega a este mundo. Hemos visto que ahí está el desarrollo de los deseos egoístas: comida, sexo, familia, dinero, honor y conocimiento, hasta que se despierta el punto en el corazón, que el hombre se pregunta para qué vive, cuál es el propósito de todo esto, y el hombre puede comenzar a estudiar la sabiduría de la Kabbalah y ascender en la escalera espiritual hasta retornar a lo que es este pensamiento inicial. Y en ese pensamiento inicial está incluido todo este proceso que nosotros estudiamos. Más que nada, el proceso que nosotros estudiamos aquí es desde arriba hacia abajo, o sea, antes de llegar al ascenso del hombre. Después en la Kabbalah se estudia también con el ascenso del hombre, qué es lo que el hombre hace y cómo asciende, pero nosotros en este curso estudiamos únicamente hasta la ruptura de Adam Arishon. Sebastián, ¿quieres agregar algo? No, preguntas. ¿No? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas en el Zoom? Pueden preguntar cosas generales, levantar la mano. Tenemos una pregunta de Patti, de México. ¿Qué es la conexión? Y si estoy a distancia, ¿qué debo hacer para hacer conexión con el grupo? Gracias. Pues la pregunta está bastante más allá del marco del curso. Vamos a repetir un poquito los conceptos, que es lo que habíamos dicho, que estaba el mundo de Ein Sof. Eso ya lo habíamos tratado, lo habían visto ustedes en el curso anterior, que está el mundo de Ein Sof, que fue creado el deseo de recibir en 4 fases. Dijimos que está el mundo de Ein Sof, y que fue creado el deseo de recibir en 4 fases. Tenemos una fase que se llama raíz. ¿No se alcanza a ver? No.
Tenemos una fase que se llama raíz, o Keter. La segunda fase se llama Jochma. La tercera Binah. O la primera Jochma, la segunda Binah. Vamos a llamar 0, 1, 2, 3, 4. Zeranpin y Malhut. Fue creado el deseo de recibir. Esta situación se llama Ein Sof. ¿Qué es Ein Sof? ¿Qué es Ein Sof? Que todo el deseo está lleno con la luz. Este es el estado inicial y es el estado final también de la creación, de que todo el deseo tiene que estar llenado con la luz, que es lo que dice Isaac Luria en el poema que Eran leyó, que no hay fin. No hay fin. ¿Qué significa que no hay fin? Que no hay ninguna parte de este deseo, no hay una parte del deseo que pueda estar sin luz. Después vamos a estudiar la constitución de lo que es las estructuras espirituales. Vamos a ver que ahí hay partes que pueden tener, partes que no pueden tener. Lo mismo que pasa con nuestros deseos. Hay deseos que nosotros los podemos realizar, deseos que no los podemos realizar. Lo mismo exactamente aquí. ¿Cuál es la diferencia? Acá no hay ningún deseo que no está realizado. Todo el deseo recibe luz. Ahora, Malhut va a tomar la decisión de que él mismo, ella misma, quiere ser como el creador. Entonces va a dejar de recibir completamente la luz, lo que se llama restricción o tzimtzum, o en castellano restricción, y ahora va a actuar de la siguiente manera, que es que ella va a recibir únicamente bajo la condición de que puede otorgar. Únicamente bajo la condición que puede otorgar. Si no puede otorgar, no recibe. Entonces, obviamente, que con respecto a la situación interior, ya va a haber un fin. Es decir, va a haber una parte del deseo en el cual no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir? Porque no puede otorgar. O sea que ahora la vasija de recepción se va a constituir en la intención o el propósito que tiene de otorgarle al dador. ¿Estamos? Y como consecuencia de eso se van a desarrollar paulatinamente los mundos. O sea que, ¿qué son los mundos? Son distintos estadios en los cuales el deseo está en otorgamiento. Se van a desarrollar los 5 mundos: Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. Luego de ello se va a crear Adam Rishon. Adam Rishon se va a crear con una parte que está constituida, es una estructura que se crea en el mundo de Atzilut, que tiene una parte que es de otorgamiento y una parte que es de recepción. Esta parte que es de otorgamiento, al ser creado, está activa. La parte que es de recepción, no. ¿Qué es lo que pasa? Se produce un acoplamiento con el cual el objetivo es que esta parte de recepción también se active. O sea, en principio, todas las relaciones entre todas las partes de Adam Rishon están en otorgamiento mutuo. Pretenden ahora utilizar el mismo deseo de recibir para conseguir una mayor adhesión, y eso, como no tienen la fuerza para hacerlo, se produce lo que es el pecado de Adam Rishon o la ruptura. Como consecuencia de eso, en cada uno de nosotros, esto está constituido por la fuerza que tenía el deseo, la luz,
el deseo, y una pantalla o masaj, en hebreo masaj. De este masaj que se rompe, de cada uno hace chispas. Cada uno de nosotros tenemos una chispa. ¿Qué es esta? El masaj y la luz que retorna, que es la intención que tiene cada uno de otorgarle al Creador. De eso queda en cada uno una chispa. Nosotros no tenemos todavía el propósito de otorgarle al Creador, pero sí tenemos una chispa del otorgamiento. Después vamos a ver que esa chispa de todas formas está hundida dentro de nuestro deseo de recibir y demás, pero no importa, tenemos todos una chispa. Esa es la situación inicial en la cual nosotros nos encontramos en este mundo. Que se operó el deseo de recibir. El deseo de recibir se operó en lo que es el pecado de Adán Rishon, pasó a estar activo. Las luces salieron y del masaje y la luz retornante, no importa estos conceptos, después los vamos a ver más adelante, quedó en nosotros nada más una chispa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer mediante el estudio de la Kabbalah? Corregir la estructura de Adán Rishon. Cada persona no se tiene que corregir a sí misma, sino que en este estudio nosotros somos socios del Creador y el objetivo que tenemos es corregir la estructura de Adán Rishon. Entonces, obviamente que el deseo lo da el Creador. Las luces ahora no están presentes, sino que lo que están presentes es únicamente estas chispas. Estas chispas nosotros las llamamos un punto en el corazón. Esa chispa es un punto en el corazón. Entonces, ¿qué es de lo que vos estás hablando? No es de todo este proceso, que es lo que principalmente vamos a estudiar en este curso, sino del proceso de ascenso. ¿Cómo hacemos ahora cuando cada uno tiene esta chispa? ¿Cómo hacemos para trabajar con todas las chispas, para unir todas las chispas y que todas las chispas se vuelvan a constituir en el masaj y que el masaj tenga la fuerza para que el deseo tenga la intención de otorgar, que el deseo esté en equivalencia con el Creador? Entonces ahora tenemos cada uno esta chispa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ascender nuevamente a la situación de Ein Sof. Como consecuencia de que ascendemos, vamos a tener ahora no solamente el deseo que está lleno, sino que vamos a tener también la intención de otorgar. Intención de otorgar. Sobre todo el deseo. Sobre todo el deseo. Acá hay 125 niveles de ascenso. Y esta situación se llama adhesión. Y este es el proceso de corrección. Entonces, ¿qué es lo que ella preguntaba? ¿Qué es la conexión, no? Preguntó, ¿qué es la conexión? ¿Qué es la conexión? Entonces, en principio, ¿sobre qué vamos a trabajar? ¿Cómo conectar lo que son estas chispas? El deseo o el propósito, mejor dicho, que cada uno tiene de estar en relación con el Creador, no se puede desarrollar en la persona misma, sino en la relación entre nosotros. Entonces ahora, ¿cómo cada uno trabaja sobre lo que es la chispa que el otro tiene? No es el tema de este curso, por eso es lo que te digo, sino que en el curso siguiente va a haber un curso donde se llama Grupo Joven, ¿no? Grupo Joven. Se llama Grupo Joven, donde se van a estudiar un montón de textos de Rabash, que es, vamos a decir, como si fuera este movimiento se llama Los Hijos de Rabash, por decirlo de alguna manera, Bnei Baruch. Los hijos de Baruch. Donde él explica, vamos a decir, cuáles son todas las, llamémoslo, reglas, o vamos a decir, cómo tenemos que nosotros trabajar grupalmente para poder desarrollar esta chispa. Eso es lo que él nos explica, cómo podemos trabajar grupalmente, cuáles son todas las formas en las cuales tenemos que trabajar para poder desarrollar esta chispa. Eso va a ser lo que es el próximo curso, vamos a decir. ¿Cómo hacemos ahora para desarrollar? ¿Querías decir algo? Realmente Rabash explica ese proceso de cómo ascender en la escalera, cómo llegar a ascender a la escalera.
realidad uno se encuentra debajo de la línea de este mundo, en un mundo que está completamente con la intención, con el fin de recibir. Y Rabash explica cómo acceder a la escalera espiritual, cómo acercarse a eso. Eso sería Kabbalah práctica por completo. Eso es algo muy profundo que únicamente Rabash fue el que abrió de esta manera la Kabbalah al mundo, de que cualquier persona que quiera acceder a la espiritualidad puede, de acuerdo a los principios de Rabash, acercarse a lo que es la escalera espiritual y poder, digamos, obtener de los libros de Kabbalah, del Zohar, del Ari, todos los medios como para poder empezar a ascender, entender cuál es el trabajo interno de la persona. Pero ese es el próximo semestre. Nosotros en este semestre tenemos el objetivo de aprender en realidad todo lo que es el lenguaje de la Kabbalah, todo lo que Sebastián explicó desde el principio hasta el alma de Adam Rishon, es de arriba hacia abajo. Y queremos un poco prepararnos para esto porque generalmente no a todas las personas les encanta esto. Esto es un poco científico, un poco riguroso, pero esto es muy importante en el sentido de que nosotros cuando vemos la clase matinal, tiene 3 partes la clase matinal. Generalmente la primera clase habla del trabajo interno, generalmente tiene que ver con artículos de Rabash, con cosas de qué es lo que la persona tiene que hacer. La segunda parte de la clase matinal generalmente tiene algo con respecto al estudio de la Sefirot, que habla de este lenguaje de la Kabbalah. Y la tercera parte un poco más, temas más generales de Kabbalah, puede ser temas que tengan que ver con la actualidad, con la difusión, con otros temas que es un poco menos del trabajo interno y más la Kabbalah de forma general. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esto? ¿Qué es lo que nos dice Baal HaSulam en el punto 155 en la introducción al estudio de Sefirot? Nos dice así: por consiguiente debemos preguntar, ¿por qué entonces los cabalistas obligan a que cada persona estudie la sabiduría de la Kabbalah? De hecho, hay algo grande en ello, digno de ser publicado. Hay un remedio maravilloso e inestimable para aquellos que se comprometen en la sabiduría de la Kabbalah. Y aunque no entiendan lo que estudian, esto es importante, aunque no entiendan lo que estudian, a través del anhelo y el gran deseo de entender lo que están estudiando, despiertan hacia sí mismos las luces que circundan sus almas. ¿Esto qué quiere decir? Yo agarro un libro de Kabbalah, empiezo a leer y empiezo a hablar de la Sefirot, Gesed, Gvura, Tiferet. Yo no entiendo de qué está hablando, no siento esto, no alcanzo esto, pero yo quiero entender y escucho la clase y leo. Eso nos dice Baal HaSulam, que a través del anhelo y el gran deseo de entender, despiertan hacia sí mismos las luces que circundan sus almas. Yo quiero entender, no entiendo, pero quiero entender. Y entender significa alcanzar lo que el escritor ha escrito en el libro. Yo quiero alcanzar esa realidad. Sigue escribiendo Baal HaSulam. Esto significa que cada persona de Israel tiene garantizado lograr finalmente todos los maravillosos logros que el Creador ha calculado en el pensamiento de la creación para deleitar a cada criatura. Y quien no logra en esta vida, lo logrará en la siguiente o en la próxima, hasta que logre completar el pensamiento que el Creador ha diseñado para él. Y mientras uno no ha alcanzado la perfección, esas luces que están destinadas para él son consideradas luces circundantes. Lo que significa que están listas para él, solo que esperan a que el hombre purifique sus vasijas de recepción, en cuyo momento se vestirán las luces en las vasijas preparadas que fueron purificadas. O sea que todo el proceso que nosotros vemos, que la vasija hace restricción, las 4 fases, los mundos, Partzufim, todos esos nombres, nosotros lo estudiamos realmente. Esto se puede estudiar de forma lógica, como si fuera física o electricidad o cualquier otra materia, ya que esto tiene realmente una lógica de cómo paso a paso fue el desarrollo espiritual,
pero nuestro objetivo es atraer la luz circundante. Esto es importantísimo y si ustedes toman esto y comienzan a estudiar, eso les va a dar un montón de fuerza y un montón de ¿cómo se dice? Ustedes van a poder avanzar muchísimo en el estudio si ustedes se dedican a esto. ¿Algo más quieres decir con respecto ¿Algo a más? esto? No. A ver si hay unas preguntas pendientes de la clase anterior, pero quiero mandarles... ¿Alguien quiere preguntar algo en el Zoom? Quiero mandarles el texto que escribió el Rab. Acá está. Fíjate si hay otra pregunta ahí en el coso mientras tanto. Sí, hay una pregunta. Yo estoy pegando en el Allá Zoom. de Colombia. Sí, un segundo. Estoy pegando en el Zoom ahora el texto que nosotros recomendamos como texto complementario. No es obligatorio, pero si ustedes quieren pueden empezar a leerlo y hacer preguntas acerca de ese texto en las próximas clases. Está explicado de una forma como muy ordenada y muy simplificada todo lo que es el artículo del prefacio. Colombia. Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Habla aquí de Colombia, de Belén de Unía, departamento de Litoral, Leonardo Pureta. Resulta que quiero yo preguntar sobre la cuestión de qué pasa, que yo vivo pensando diario en la Kabbalah, día y noche. No se me borra la Kabbalah. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo dijo? Que él pasa día y noche pensando en la Kabbalah. ¿Qué pasa en ese sentido? También nosotros. Estamos en la misma situación. No pasa nada. Lo fundamental es que tener de la vida, vamos a decir, todo el resto de las cosas ordenadas para poder también cumplir con todas las cosas que uno tiene que hacer más allá de la Kabbalah. Pero todo el tiempo libre, si lo puedes dedicar a la Kabbalah, por supuesto que es una bendición. Eso es lo que generalmente pasa cuando la persona empieza a estudiar Kabbalah, que de repente dice, voy a dejar todo, me voy a dedicar únicamente a estudiar la Kabbalah. Empieza a abandonar sus cosas básicas, el trabajo o un poco a su familia. Y esto es importantísimo, que uno no tiene que abandonar ninguna de las cosas materiales, tiene que tener los pies bien firmes en la tierra, teniendo el sustento, atendiendo a su familia, haciendo todas las cosas, todos los deberes que uno tiene como ciudadano, como padre. Eso es importante, porque realmente el punto en el corazón, como se dice, empieza a abarcar una gran parte de la vida y uno empieza a desear y decir, ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? Si lo único que yo quiero es la espiritualidad, y uno empieza a flotar en el aire. Pero acá está el tema de tener un orden en la vida, de ordenar su vida de una forma que le permita estudiar y sin perjudicar a la vida material. Eso en el grupo joven se ve un montón. Eso ustedes van a estudiar. Simplemente no perder la cabeza, porque es algo que el Creador despierta el punto del corazón y ahora le permite a la persona que, digamos, le abre esta sabiduría y le da la posibilidad de escuchar y sentir esto, y uno está realmente al principio está maravillado, quiere leer todos los libros, quiere ver todos los videos. Y esa es una época que uno tiene que estar preparado también para pasarla, que está muy bien. Nosotros tenemos todos los materiales libres en
en el sitio de internet, estás invitado a leer, en YouTube también hay un montón de videos. Ahí vas a poder escuchar al Rav Lightman, donde él explica todo lo que nosotros explicamos por una forma mucho más extensiva y claro que él es nuestro maestro, así que vas a poder obtener todo de él. Te invitamos también a mirar esos videos. ¿Alguna otra pregunta con respecto al punto en el corazón? Tenemos acá una pregunta muy interesante de Pope. Escucha. ¿Qué dice? Dice así: no me quedó claro el porqué de la espiritualidad, que no es personal sino colectivo. Yo llego a estudiar Kabbalah, a mí se me despertó el punto en el corazón, yo siento que lo único que hay es el Creador. Y también la Kabbalah dice, no hay nada más que Él. Tiene razón. ¿Por qué es colectivo y no personal? ¿Por qué no? Dame los libros. Hay un Rav. ¿Por qué es algo colectivo? Adri Córdoba, por favor, ¿podría cerrar el micrófono? Ah, ok. ¿Está abierto el micrófono? Primer punto que tenemos que tener bien claro, punto número 1, es que la creación tiene un objetivo. El desarrollo, la evolución tiene un objetivo. Acá nada pasa de forma aleatoria, al azar, por casualidad, sino que todo tiene un propósito. Entonces ese punto número 1. Punto número 1, ¿por qué? Porque la persona tiende por naturaleza a verse desligada del mundo. Yo tengo mi objetivo, ¿qué es lo que pasa con el mundo? Otra cuestión. Entonces, ¿cómo normalmente me relacioné anteriormente? Podemos decir, como traté de desarrollar los anteriores deseos que se presentaron en mí, de la misma forma, la persona pretende desarrollar el deseo de la espiritualidad. Por supuesto que no quiere decir que eso no conduce a nada, sino que a lo que conduce es que finalmente la persona se dé cuenta que no puede estar de esta forma en contacto con el Creador, o que se cree la ilusión de que está en contacto con el Creador cuando no lo está. Entonces, punto número 1, de que toda la naturaleza, toda la creación tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Conducir, llevar al hombre a estar en equivalencia con el Creador. Entonces opera sobre toda la realidad. Sobre toda la realidad opera una fuerza, que es la fuerza del Creador, que su objetivo es llevar al hombre a estar en equivalencia con el Creador. Eso es punto número 1. Ahora, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que tiene que estar en equivalencia con el Creador? Entonces, el hombre que tiene que estar en equivalencia con el Creador es Adam Rishon. Entonces, cada uno de nosotros recibimos una chispa de el masaj y la luz retornante que dijimos, o sea, recibimos una chispa, digamos, de la intención de otorgar que había en Adam Rishon. Cada uno tiene una parte de esa intensidad del deseo y tiene una parte de lo que era esa intención de otorgar que había en Adam Rishon. Ahora, ¿dónde uno puede realizar esa intención de otorgar? En el resto de Adam Rishon. O sea, ¿cuál es la corrección? La corrección es volver a realizar lo que son las relaciones de otorgamiento que había en Adam Rishon. Ese es el proceso de corrección. Y por lo tanto, los mismos pasos que nosotros vemos de arriba hacia abajo, después los vamos a ver también de abajo hacia arriba. O sea, de abajo hacia arriba, la persona tiene que pasar por las mismas por las mismas etapas, vamos a decir. ¿Estamos? O sea, nosotros, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos de que todo lo que percibimos, lo percibimos dentro del deseo de recibir, que se llama el amor propio. Entonces, obviamente que la espiritualidad no se puede desarrollar dentro del amor propio, aunque es lo que cada uno pretende. Entonces, tenemos que pasar una etapa en la cual
queremos desarrollar este punto, esta chispa, que es una parte de la intención de otorgamiento que había en Adama Rishon, queremos desarrollarla. Como consecuencia de que querramos desarrollarla en el lugar adecuado, o sea, en el ambiente adecuado, donde hay otras personas que tienen también ese mismo propósito, con los libros adecuados que nos hablan del proceso por el cual tenemos que pasar, con una instrucción adecuada, entonces vamos a reconocer la verdad, que es que estamos dentro del deseo de recibir y vamos a querer entonces salir. Por eso, salir del exilio significa salir del amor propio. Pero para querer salir, primero yo tengo que reconocer que estoy en esa situación y no soportarla, sino ¿cómo voy a querer salir? Ah, perfecto, yo estoy dentro del amor propio. ¿Y cuál es el problema? Entonces, únicamente si yo quiero desarrollar lo que es este punto en el corazón, esta chispa, voy a llegar a esa condición, que es que me voy a sentir esclavo en Egipto. Ahora, si yo salgo del amor propio, entonces, lo que antes era para vos, vamos a decir, tu propia individualidad, tu propio ser, vamos a decir, con lo que te habías identificado, tu propio deseo, ya vas a dejar de ser vos. Sino que ahora vamos a decir, ¿dónde está el alma? El alma va a estar en los demás. Entonces ahora, esta misma chispa va a adquirir va a pasar a ser lo que se llama masaj. ¿Y el masaj sobre qué trabaja? Sobre el deseo no de la persona, sino sobre el deseo común. Y entonces ahí empezamos con lo que es la corrección, que también la corrección tiene distintas etapas. Ahí es donde la persona puede ser independiente de que ya no se identifica con el deseo. Si es independiente, si llega a ser independiente del amor propio, no se identifica con el deseo. Y entonces ahora puede trabajar con las dos fuerzas, puede trabajar con el deseo de recibir y con la luz. Es lo que se llama la línea del medio. Que él puede, por una parte, tomar cada vez el deseo que está roto, que pasó por el pecado, porque cada deseo que se despierta en nosotros, aunque no lo sepamos, viene del pecado de Adama Rishon. O sea que no hay deseo que no se despierte en el hombre que no esté roto. O sea, no hay deseo que se despierte en el hombre que no viene desde lo que es el individualismo. Por eso nosotros nos identificamos con el deseo, eso soy yo. Vamos a decir, y no tenemos ningún objetivo de que, pero ¿cómo yo realizo este deseo para el bien del mundo? No lo podemos ni siquiera pensar, porque el pensamiento va de acuerdo a nuestro propio deseo. Entonces, por eso tenemos que pasar por distintas etapas de lo que es la corrección. Distintas etapas. Obviamente que eso no lo tiene que hacer todo el mundo, sino que hay una parte de la sociedad que tiene que hacer eso. El resto de la sociedad recibe de las personas que realizan ese trabajo. Hay gente que trabaja en lo que es la corrección del deseo y hay gente que directamente, vamos a decir, recibe esa condición. Nosotros, digamos, trabajamos en corregir el deseo, entonces ahora esos valores, vamos a decir, todas esas clarificaciones, esas correcciones que hacemos sobre lo que es el deseo, pasan a estar vivas como valor dentro de lo que es la sociedad. Nosotros eso en Israel lo vemos muchísimo, por ejemplo, todos los temas de los cuales se hablan en lo que es nuestro movimiento, vamos a decir, se van madurando. Cuando ya el tema está maduro, nosotros lo empezamos a escuchar por la radio, vemos que hablan de eso por la televisión, ahora ya todos piensan así. ¿Estamos? Entonces la cuestión es, vamos a decir, cómo trabajar con ese punto en el corazón, ¿Con qué te quiero decir que todos hablan de esto? Que vos no te corregís a vos misma, sino que lo que corregimos es Adama Rishon. Entonces vas a ver los cambios también en el resto. ¿Por qué? Porque todos son tu alma. Ustedes un poco conocen la historia de Egipto, lo que hablaba Sebastián, que de ese estado, cuando se sale de Egipto, cuando se sale de Egipto, lo que está el pueblo de Israel que está en el monte Sinaí y recibe la Torá. Ahí explica que en realidad el pueblo de Israel llegó a estar como un solo hombre en un solo corazón. O sea, todo el pueblo se unió y formó un solo cuerpo, un solo ser, y ahí pudo recibir la Torá. No se puede recibir la Torá, la luz que corrige y que llena, sin este estado de conexión. Por eso no es personal.
mismo después está lo que es el templo, ¿cómo se dice? El tabernáculo en el desierto, después de la recepción de la Torá, y todo alrededor de ese trabajo de sobreponerse al ego con la luz de la Torá, cómo corregir, cómo hacer todo tipo de trabajos alrededor de el centro de la conexión de la sociedad. Todo alrededor de eso. ¿Alguna pregunta en Zoom? No veo. Tenemos un video. Queremos mostrar. איתי, אפשר לשים את הוידאו קליפ הראשון? De Estados Unidos preguntan ¿cuál es el pensamiento correcto hacia la sociedad? ¿Usted podría ayudarme a formularla? Rab dice, no existe una sociedad, son todas partes de mi alma. Son esas células que yo debo recolectar hacia mí para que en la conexión con esas partes pueda sentir al Creador, al mundo espiritual, al mundo superior, a la realidad verdadera. Yo me encuentro ahora dentro de una imaginación rota que a mí me parece que hay algo que existe fuera de mí. Yo tengo que conectar toda la realidad a tal nivel que yo no voy a sentir esta realidad que está dispersa o rota, sino que es una. Vean cómo el mundo mismo está avanzando hacia eso, que nos obliga a entrar a una visión así, a una comprensión así, a un pensamiento así. También la ciencia nos revela que todo este universo es un único sistema. También en nuestra vida, en nuestra pequeña vida, que nosotros queramos o no, vemos que no tenemos alternativa, estamos todos conectados entre nosotros. Hay 4 personas que nos conectan a todo el mundo y dependemos uno con el otro. Fíjate que los europeos no pueden ni siquiera compartir. Ellos ven lo que puede pasar, puede haber una explosión terrible. Buscan igualmente maneras de qué manera estar conectados. El mundo está todo el tiempo empujándonos, es el plan de la creación, que nos obliga más y más a estar conectados. Entonces, vayamos hacia eso y veremos que todo es un único sistema. En el momento que la empiezas a ver como uno, descubres el uno. Y ahí adentro actúa únicamente la unión. Y así empezamos con la sensación del Creador. Solo que nosotros llegamos a eso a través de la luz que reforma, más rápidamente, a través de que nos sentimos atraídos de ir hacia adelante. Y los demás con un empuje desde atrás, sin alternativa, no tienen otra. Nos mandaron una pregunta, Xiomara de Abreu. Nosotros como estudiantes estamos subiendo la escalera. Volvemos a la misma pregunta que a la anterior. Vamos a decir, si, ¿cómo podemos decir? Vos ahora empezás a estudiar, entrás dentro de lo que es un proceso colectivo de corrección. Entonces, en la medida en que te incorporás dentro del lugar, o sea, dentro de la sociedad que realiza este proceso, también estás pasando por este proceso de corrección. ¿Estamos? Son la medida, o sea, cada uno tiene que llegar a que incorpora dentro suyo a todo el resto. Como dijo Ralph Lightman en el vídeo que pasamos, que todo el alma, todo lo que nosotros vemos es nuestra propia alma en realidad. Que es una misericordia del Creador, que nos hizo ver las cosas externamente para que podamos trabajar sobre ellas. Pero en realidad todo es nuestra propia alma.
Entonces, en la medida, ¿qué es lo que pasa? Vos podés decir, bueno, yo ahora me incluyo con todo el mundo. No. Yo ahora necesito, después eso lo vamos a ver, por eso es lo particular de lo que es dónde yo tengo que poner mi esfuerzo, vamos a decir, para tratar de integrarme, para tratar de incluirme, dónde tengo que poner mi deseo. Entonces, en la medida que yo pongo mi deseo, mi fuerza anímica, la pongo dentro de un lugar donde dentro de ese lugar hay ya una cierta adhesión con el creador, una cierta equivalencia de forma con el creador, entonces yo mismo, aunque todavía, vamos a decir, no haya entrado en lo que es el proceso de corrección, de desarrollo del alma, de todas formas ya estoy dentro de lo que es el proceso de corrección. ¿Estamos? Obviamente que para sentir, vamos a decir, como de lo que está hablando la Kabbalah, vamos a decir, nosotros tenemos que pasar por esas cosas, vamos a decir, en lo que es nuestro propio punto en el corazón. ¿Estamos? O sea, todo lo que está escrito en la Torá, o todo, nosotros tenemos que pasar por esas cosas. O sea que, mientras tanto, hasta que no llegamos a la restricción, vamos a decir, hasta que no llegamos a que la persona se anuló por completo, no entramos en la escalera, porque la escalera, ¿dónde empieza la escalera? Donde yo me anulé completamente ante los demás, donde yo ya entendí, tiene que estar claro completamente para la persona que el creador está entre las personas y que él se quiere anular ante las personas que quieren estar en relación con el creador. Tiene que ser él, el lugar, o sea, el conjunto de las personas que quieren estar en relación con el creador, y el creador, que todo es como si fuera uno, y él se quiere anular por completo. Lo que pasa es que inclusive para que yo me llegue a anular por completo con respecto a ese lugar, vamos a decir, tengo que pasar por un proceso donde cada uno de mis deseos se despierte y yo decida de que eso es lo que quiero. ¿Estamos? Y entonces, desde el momento de eso, nosotros ese concepto lo llamamos, vamos a decir, el centro del grupo. ¿Está? Como lugar del contacto entre el conjunto que nosotros somos y el creador. ¿Dónde está? En el centro del grupo, donde cada uno no existe. Entonces, para entrar en la escalera, nosotros tenemos que entrar al centro del grupo. Anularnos ante el centro del grupo, vamos a decir, ante el centro del conjunto de las personas que quieren estar en relación con el creador, que quieren trabajar para el creador. Después, si ustedes escuchan, por ejemplo, las clases matinales, ahora todo Benay Baruch, vamos a decir, todo nuestro movimiento está trabajando sobre lo que son, lo vamos a ver a lo mejor muy por encima en lo que es este curso, cómo se desarrollan las estructuras espirituales en el mundo de Atzilut, que tienen que pasar por 3 etapas de crecimiento, que se llaman Ibur, gestación, Yenika, amamantamiento, y Gadlut, grandeza. ¿Cómo traducirlo, Irán? Mojin, digamos que el desarrollo de la mente, del cerebro, la comprensión, digamos. Entonces, como un bebé. Ahora vamos a decir lo que, vamos a decir, en forma general se está trabajando es el desarrollo, vamos a decir, de lo que es el estado de Ibur, de gestación, vamos a decir. ¿Qué significa gestación? Nosotros tenemos este punto, cómo nosotros podemos introducir, cómo nosotros podemos generar que la sociedad sea como el útero y que cada uno entonces introduce este punto dentro de ese lugar para que se pueda desarrollar. Es un tema muy amplio, vamos a decir. Ustedes tienen todos los días que hay clases sobre ese tema, el que le pueda interesar, pero obviamente que para entrar, vamos a decir, de facto en lo que es la escalera, nosotros tenemos que llegar a esa situación donde nos gestamos espiritualmente. Estamos anteriormente a ello, es todo psicología. Es todo psicología. ¿A qué me refiero psicología? Son todos fenómenos que ocurren dentro del deseo de recibir y no más allá del deseo de recibir. O sea, la espiritualidad es el lugar donde nuestras intenciones son de satisfacer al Creador. Mientras tanto, si no las tenemos, vamos a decir, todo es imaginación. Todo es imaginación, y toda esa imaginación no es más que psicología. Por eso vamos a decir, para realizar todo este trabajo se necesita, vamos a decir, una guía muy
que sea muy precisa, vamos a decir. Por eso se necesita, la persona tiene que buscar, no que necesariamente tenga que estudiar acá, pero tiene que buscar a alguien donde él esté seguro, que tenga la confianza plena, la seguridad plena, que lo sienta así, tenga la seguridad plena que esa persona lo puede guiar. ¿Estamos? ¿Preguntas en Zoom? Si hay alguien que quiere preguntar. Sí, Laura Victoria. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, escribí mi pregunta aquí en el chat, pero yo quería preguntar lo siguiente. Yo actualmente me percibo como una persona separada de los demás, con las demás personas, como algo diferente a mí, y de todas las personas que conozco es la misma percepción, es decir, todos estamos en esa ilusión. Mi pregunta es, ¿esta ilusión se va modificando poco a poco, paulatinamente, conforme yo voy corrigiéndome? ¿O todo sucede de golpe y en un momento me encuentro con que yo soy parte de todo? Tanto una cosa como la otra. Tanto una cosa como la otra. O sea, hay una secuencia, vamos a decir, de acciones que se producen en cada estadio, pero el cambio de etapa a etapa, vamos a decir, es de una vez. Vamos a decir, vos tenés que sumar un montón de acciones en el nivel en el cual te encontrás. ¿Qué significa sumar un montón de acciones? ¿Dónde se realizan las acciones? Sobre el deseo de recibir. Digamos que ahora el deseo de recibir está dentro del amor propio, como vos decís. Está dentro del amor propio. Entonces vos ves que eso, te das cuenta que es toda una ilusión y demás, pero ¿cómo ahora podés llegar a la situación en la cual querés no trabajar con respecto a tu deseo de recibir, sino trabajar con respecto a cómo otorgarle a los demás? Entonces tenés que trabajar sobre eso, y de repente se produce, vamos a decir, todo el tiempo se van produciendo cambios, hasta que se produce un cambio que, vamos a decir, te eleva de nivel. Y ahora ya empezás a pensar distinto, a ver las cosas distinto, y así en todos los niveles. Hasta que también al final de todo el proceso de corrección se produce lo mismo. Que es que, vamos a decir, todas las correcciones que se hicieron durante todo el proceso de corrección, todas se integran en una sola acción. Una sola acción. Llama... Rav Pealim y Kapziel. Así se llama, vamos a decir, la acción que se produce, que unifica, integra todas las correcciones que se realizaron y también entonces permite después, luego de eso, el fin de la corrección y permite que todo el deseo de recibir sea utilizado con la intención de otorgar. O sea que hasta el fin de la corrección también acá tenemos, vamos a decir, un problemita, vamos a decir. Hasta el fin de la corrección, de facto, el deseo no se puede usar con la intención de otorgar. En el mismo lugar, una persona que está corregida, él puede usar el deseo en el mismo lugar. ¿Estamos? ¿Qué significa en el mismo lugar? Que puedo usar, no que pueda hacer ver después, ¿qué hago yo con el deseo, esto, lo otro? Sino que vamos a decir, el deseo ya, la activación misma del deseo, ya es para el bien del creador y para el bien de la otra persona. Por eso si ves los cabalistas son como muy, como de hierro. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, actúan también con respecto al resto de las personas como lo haría el mismo creador. Es como si estuviera frente al creador. ¿Qué significa? El creador te puede hacer avanzar al mundo y a las personas únicamente por medio del sufrimiento. Únicamente, no tiene otra alternativa. Porque las únicas dos riendas que tiene la naturaleza para manejarnos son el placer y el sufrimiento. Eso es lo que los mueve, no hay otra cosa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos salir de la situación en la que estamos? Únicamente por medio del sufrimiento.
Y únicamente porque vamos a decir, porque una parte de la sociedad hace el trabajo de corrección, introducimos, vamos a decir, la misericordia en el mundo. Si no, el mundo iría a la perdición. Si no fuera, eso es lo que se llama la función de Israel en el mundo. La función de Israel, como falta la función, al faltar la función de Israel en el mundo, entonces el mundo cada vez aumenta en la sociedad la perversión. O sea, es una consecuencia de que falta la conexión que nosotros tenemos que hacer con el Creador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para vos trabajar sobre esa conexión, necesitas que te guíe alguien que pueda utilizar todo su deseo en ese sentido. Entonces es casi como si vos estuvieras frente al Creador. Es casi, ¿por qué? Porque la persona puede usar todo su deseo, sin ninguna limitación, para el bien del otro y para poner ese deseo con respecto al Creador. Entonces, a partir de ahí es que la persona esa va a actuar, vamos a decir, rechazándote o acercándote, vamos a decir, todo lo que va a hacer, lo va a hacer para el beneficio del otro. Y en cambio, durante todo el proceso de corrección, nosotros siempre estamos, o entramos dentro del deseo de recibir y ya nos desconectamos, vamos a decir, no podemos mantener las dos cosas juntas. Todo el trabajo de cómo juntar las dos cosas se llama el trabajo de la línea del medio, que es el trabajo de Israel. El trabajo de Israel es cómo juntar estas dos cosas. Cómo juntar el deseo de recibir que está roto y la luz. Ese es el trabajo que hace Israel. Y todo el mundo depende de ese trabajo. Todo el mundo no depende de otra cosa, sino únicamente de ese trabajo. Y eso es lo que la sabiduría de la Kabbalah enseña. Y únicamente la sabiduría de la Kabbalah enseña. Y ninguna otra disciplina, ni ninguna otra teoría, ni teología, vamos a decir, nada lo puede explicar. Vamos a decir, sino únicamente la sabiduría de la Kabbalah. Y todo el libro del Zohar, de lo que habla, es de todo lo que es el trabajo de la línea del medio. Todas las distintas circunstancias, vamos a decir, las distintas formas en que se presentan distintas intensidades de deseos, distintos pedidos al Creador, distintas luces y demás. Todo ese trabajo, vamos a decir, está todo explicado por completo en el libro del Zohar. Esa es la fuerza que tiene el libro del Zohar. ¿Por qué? Porque el libro del Zohar fue escrito después de la ruptura del templo, o sea, después de la destrucción del segundo templo. Después de que, como pasó en el mundo espiritual, que se rompió la vasija, también en nuestro mundo, con la destrucción del segundo templo, se produce el mismo proceso. Vamos a decir, se produce dos veces, el primero y el segundo. Vamos a ver que en el mundo espiritual también se produce dos veces. Después de que se rompe por completo, estas personas entonces tienen todas las luces que había anteriormente, todas las vasijas que están rotas, y ahora hacen entre ellos, en la relación entre ellos, el fin de la corrección. Y entonces explican lo que es todo el proceso de corrección por completo. Todo el proceso por el cual tenemos que pasar. Esa es la fuerza, por eso el libro del Zohar tiene la fuerza para llevarnos a todos hasta el fin de la corrección. O sea, fue un libro escrito por 10 personas que pasaron el proceso de corrección juntas. Y de ese estado nos cuentan qué es lo que pasa, nos cuentan todas las etapas por las cuales nosotros tenemos que pasar. No solo eso, aquí todos los días hay clase de Zohar que ustedes pueden ver, creo que es al mediodía de Latinoamérica, que el Rab habla un montón acerca del libro del Zohar, que eso es muy interesante únicamente para escucharlo, que en realidad el libro del Zohar es como una madre que acaricia, es tranquilo, uno siente esa paz porque ahí ya se resolvieron todos los conflictos. El Zohar está más allá del bien y del mal, de todo eso, ya está en el fin de la corrección y todo se suma en una sola fuerza que es el Creador, que no hay nada más que Él. En ese estado absoluto en el cual todo se resuelve. Y de ese estado nos escriben el libro del Zohar. Por eso el libro del Zohar también es una fuente muy, muy fuerte para nosotros en el estudio. Bueno, hemos extendido un montón el tema. Hay un montón de preguntas. Adriana Sosa hace varias preguntas. Vamos a ver cómo podemos resumir la pregunta. Aquel que no sabe nada del Creador puede sentir ese anhelo de conexión. Aquel que no sabe nada de la sabiduría de la Kabbalah puede sentir ese anhelo con el Creador. Por supuesto. El punto del corazón es parte del alma.
sabiduría de Kabbalah es únicamente el método de cómo revelar al Creador en este mundo, o sea, cómo desarrollar ese punto en el corazón. Próxima pregunta, otra pregunta de Adriana. ¿Qué hace que en determinadas personas se despierta el anhelo de conectar con el Creador? ¿Él mismo? ¿La medida del anhelo que la determina? Nada. No. ¿Cómo puede ser que algo lo haga la persona? ¿Cómo puede ser que algo lo haga? ¿Qué es lo que dijimos? Que toda la creación tiene un propósito, que es llevar al hombre a la adhesión con el Creador. Y para eso hay un proceso de desarrollo del deseo y un proceso de corrección. Estamos, entonces ahora, nosotros somos parte de una estructura que se llama Dhamma Rishon. Como parte de esa estructura, toda esa estructura en lo que es nuestro tiempo, o sea, nuestro tiempo histórico, vamos a decir, esa estructura ya comienza con lo que es el proceso general de corrección. Ya el mundo no puede ir a ningún lado, sino únicamente, vamos a decir, entrar cada vez más en lo que es el proceso de corrección. O sea, nosotros llegamos a la situación final del desarrollo del deseo, y ahora el deseo se desarrolla únicamente en la medida en que se va produciendo esta conexión con el mundo espiritual. O sea, ahora empieza, vamos a decir, lo que es la etapa en la cual nuestro mundo y el mundo espiritual empiezan a estar en conexión. Durante el desarrollo del deseo no fue así. Por eso tampoco no había una búsqueda, vamos a decir, como lo hay hoy en día, de la gente por la espiritualidad. Y también estaba, vamos a decir, la ilusión presente en las personas de que podía haber una solución, que esa solución no necesitaba la conexión con el Creador. No necesitaba. Y entonces únicamente vamos a decir, en este tiempo histórico, vamos a decir, se presenta lo que es la condición de que nosotros necesitamos la conexión con el Creador. Y obviamente que de esta estructura general, que es Dhamma Rishon, se van despertando las partes en una forma, vamos a decir, que nosotros, de acuerdo a cómo se rompieron, podríamos entender cómo es que se tienen que despertar. Obviamente que tiene una lógica, vamos a decir, total. Nada, no se despierta ningún deseo, no se despierta ningún anhelo por la espiritualidad, no se despierta... Nada se despierta, vamos a decir, sino como consecuencia de cómo tiene que producirse el proceso general de corrección. No es una decisión de la persona para nada. Para nada. Lo único que está... por eso en el curso anterior ustedes vieron, vamos a decir, dónde está la libertad de la persona. Inclusive en nuestro mundo. La persona tampoco no elige los deseos que se despiertan en él. Para nada. Alguien elige el deseo que se despierta en él. El tema que, como hablamos antes, que estamos totalmente identificados con el deseo, entonces uno dice, yo quiero, y eso es todo lo que la persona siente, solo lo que desea. Entonces piensa, este soy yo, pero no elige ser de esta manera o ser de otra. Yo quiero esto, yo soy esto. Después vamos a ver que la libertad que tiene la persona es de fortalecer el lugar donde puede desarrollar ese deseo que se presenta en él. Porque al fin y al cabo todo el ascenso, vamos a decir, tiene que estar antes, vamos a decir, que se presenta una carencia, vamos a decir. El ascenso no se puede producir porque el Creador nos haga ascender. Inclusive por medio del sufrimiento no podemos ascender, sino que tiene que haber siempre un pedido por nuestra parte. O sea que inclusive si es por medio del sufrimiento, nosotros por medio del sufrimiento tenemos que llegar a reconocer que tenemos que ir por este lado, vamos a decir. Pero hasta que no está nuestro pedido, hasta que no hay una carencia nuestra, tampoco podemos ascender. ¿Qué significa ascender? Que haya una mayor fuerza de otorgamiento entre las personas. Eso es ascender. Entre nosotros tiene que estar presente el Creador, que es la fuerza del otorgamiento. Ahora, ¿cómo trabajamos en ese sentido? Vamos a decir, es toda la sabiduría de la Kabbalah. Como hacemos todas las correcciones, que tenemos el deseo y la luz. Y entonces en ese sentido también tenemos distintas, vamos a decir, intensidades en las cuales cada uno puede trabajar, que después eso todavía no está presente en el mundo, que es lo que se llama Cohen, Leví, Israel, las distintas naciones y demás. Pero por supuesto que, como está escrito, mi casa será casa de oración para todas las naciones. O sea que todos tienen que estar dirigidos a estar en conexión con el Creador.
Todos tienen que estar dirigidos estar en conexión con el Creador. Y de acuerdo a eso es que se van presentando, que es la respuesta a la pregunta tuya, si es que la persona elige o no. No, sino que de acuerdo a lo que es la raíz de su alma, se van presentando, vamos a decir, este deseo de acuerdo a cómo tiene que realizarse el proceso de corrección. O sea, de acuerdo a las partes que tienen que ir corrigiéndose para que se pueda corregir el conjunto entero. ¿Ahí tienen una pregunta en el Zoom? ¿No? Bueno, tenemos un montón de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Sí, esto significa que, por ejemplo, todos los problemas que están pasando en el mundo, con la posverdad, los problemas del mundo árabe, la inmigración en Europa, en Estados Unidos, en todos los países desarrollados, este descontento con el hacer la política, la economía en el mundo en general, tiene que ver con lo que está haciendo la Cábala, que está despertando como ciencia universal, o son hechos históricos aislados. Tenemos 9 minutos. Tenemos 9 minutos. Por supuesto que todos son culpables los cabalistas, sin excepción. El mundo va a decir que es Israel y Israel va a decir que son los cabalistas. Obviamente. Obviamente. No hay ningún proceso histórico, vamos a decir, que no tenga como objetivo, vamos a decir, es la dialéctica histórica del Creador, que nos va llevando a estar en conexión con Él. Obviamente que en nuestro tiempo, vamos a decir, nosotros vivimos en un tiempo en el cual tenemos que llegar a la conclusión de que la sociedad no puede organizarse si no es a partir de la conexión con el Creador. Que el centro de la sociedad, vamos a decir, es el trabajo que se hace para atraer la fuerza del Creador, la fuerza del otorgamiento. Todos los sistemas que nosotros creamos, todos los sistemas, ninguno puede funcionar. Ninguno puede funcionar. Es imposible. Es imposible. Porque todos están hechos bajo el fundamento de que es el hombre el que gobierna y no el Creador. El problema es que todo sistema al principio parece funcionar. Al principio. Porque no está en una etapa de madurez. En el momento que el sistema empieza a madurar, se ve que en realidad no es imposible de funcionar. Pero siempre como el hombre piensa que al principio todo tiene gran éxito, como fue la época que pasó del feudalismo al capitalismo, un gran florecer y parecía que era todo maravilloso, y después cuando ese sistema madura se ve que en realidad es insostenible y no se puede seguir. Y así con cada cosa. Está claro desde el principio, lo que pasa es que no sé por qué no es tan difícil verlo, vamos a decir. Está claro, vamos a decir, vos hagas lo que hagas, pónganos a una persona que maneje la sociedad, ¿desde dónde va a manejar la sociedad? De su propio egoísmo. Obviamente que esa persona puede manejar la sociedad, que es una consecuencia de la misma sociedad. Es la sociedad, vamos a decir, los deseos y el tipo de realización de los deseos lo que pone a esa persona para que maneje la sociedad. Y obviamente si un montón de personas se juntan, vamos a decir, pero ¿sobre qué trabajan? Obviamente que todo eso, todos esos sistemas de gobierno y todo es una consecuencia de la providencia. O sea que por eso el proceso de corrección no es que viene otro sistema y suplanta al sistema que hay, vamos a decir, de un día para el otro. De ninguna manera. Y por eso también quien quiera estudiar, vamos a decir, la dirección que va a recibir en lo que es nuestro movimiento es que él tiene que cumplir con todo lo que el sistema actual y vigente, vamos a decir, manda. ¿Por qué? Porque así lo manda la providencia. Estamos hablando de las leyes de cada país. Así lo manda la providencia. Así lo manda la providencia. Lo que habrá en el futuro, vamos a decir, es, una sustitución paulatina. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos todo el deseo, vamos a decir, todas las relaciones sociales, vamos a decir, corregirlas de una vez, sino que paulatinamente.
Y en ese sentido hay todo un orden de la corrección, que es todo lo que está escrito, que tampoco no se entiende, vamos a decir, sobre lo que son los días del Mesías y demás. El fin de los tiempos. El fin de los tiempos, vamos a decir. Cómo se entra, vamos a decir, cómo nosotros ponemos en equivalencia lo que es nuestra estructura social con la estructura del mundo de Atzilut. Y entonces nuestra sociedad, vamos a decir, empieza por completo a trabajar para todo el tiempo que la persona vaya hacia la adhesión con el Creador. Todo el tiempo que vaya para la adhesión para el Creador. Mientras tanto, nosotros no vivimos en una sociedad así, sino que la sociedad nos empuja todo el tiempo en otro sentido. Entonces, ¿cómo podemos estar en una sociedad donde la sociedad, como una persona que vive en Estados Unidos, él piensa como un capitalista? ¿Por qué él piensa como un capitalista? Él cree en la plata y cree en esto y cree en lo otro y demás. ¿Que él estudió, hizo algo? No, únicamente por vivir en una sociedad que tiene esos valores. Entonces, lo mismo vamos a decir, nosotros tenemos que llegar a desarrollar una sociedad mundial, que toda la sociedad trabaje sobre eso. Obviamente que eso va a pasar paulatinamente, nosotros ya ese proceso ya empezó. Monterrey, ¿querían preguntar algo? Ya le contestaron con lo que estaban hablando. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? Última pregunta de hoy. Una subasta. La última pregunta se va ahora. Hay un montón de preguntas y no vamos a alcanzar. Pregunta cuál es la diferencia entre Adam Kadmon y Adam Arishon. Parece son dos palabras parecidas. Adam Kadmon es el mundo de Adam Kadmon. Adam Arishon es el alma. Kadmon viene de la palabra primario, como el hombre primario, el hombre primitivo, y eso habla del mundo. Y Adam Arishon es el primer hombre, sería. Son dos conceptos completamente diferentes que no tienen nada que ver uno con el otro. Uno es un mundo y otro es alma. Pero como es parecido en hebreo, y el que no sabe hebreo confunde un poco. ¿Alguien más? Bueno, otra pregunta. Bueno, estas preguntas interesantes, puede ser, vamos a tratar de contestarla. Tenemos 2 minutos. Corto. Nos pregunta Bici Piales, PC. Si debemos corregir la estructura de Adam, y si no hay nada fuera del Creador, Sí. ¿podríamos decir que somos la parte no corregida del Creador y Él nos utiliza para corregirse? Bueno, siempre la lógica lleva a eso. Si uno piensa así de forma lógica. Los griegos estudiaron en la época del Segundo Templo. Los griegos vinieron a Israel y estudiaron de los profetas. Había escuelas de profecía en Israel. Los griegos vinieron, estudiaron de los profetas. Muchos de ellos pasaron a ser parte de la nación que aquí había y se convirtieron en sabios de Israel, ¿no? Y otros de ellos tomaron esa sabiduría, como también ocurrió durante los 2000 años de exilio. Tomaron esa sabiduría y convirtieron esa sabiduría en otra cosa. Vamos a decir, tomaron esos mismos conceptos, como cualquier persona puede ahora escuchar clases de Kabbalah y puede tomar todos esos conceptos y utilizarlos para desarrollar su propia profesión. Y entonces ellos desarrollaron su propia profesión, que en cambio de ser el saber de cómo llegar a amar, se llama el amor al saber, la filosofía. En cambio de saber cómo amar, quisieron amar saber. Y como consecuencia, entonces, desarrollaron un saber que es nada más que intelectual.
Y también eso posteriormente influyó sobre lo que son las religiones, sobre lo que es la teología, que es la primera enemiga de la Kabbalah. La enemiga número 1 de la Kabbalah es la teología. ¿Por qué? Porque la teología es nada más que un discernimiento del hombre donde él pretende ponerse en el lugar del Creador y no de descubrirlo. Y entonces todo ese tipo de lucubraciones donde yo me pongo en el lugar de, vamos a decir, no conducen a nada. Sino que lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo podemos desarrollar el propósito que tenemos de estar en relación con el Creador. ¿Estamos? Entonces, únicamente en la medida de que nuestras relaciones sean también de otorgamiento, entonces vamos a tener un conocimiento del Creador y del pensamiento también de la creación. Por eso la situación inicial de Ein Sof también se llama Él y su nombre son uno. Y como está escrito que cada uno tiene que llegar a que, ¿cómo es? Que el nombre del Señor esté sobre ti. Que el nombre esté sobre ti. O sea, cada uno tiene que llegar a que eso esté en él mismo, en su propio deseo. Esa es la situación en la cual nosotros podemos llegar. ¿Estamos? Entonces el objetivo aquí no es para nada entender, como dijimos en un principio, sino atraer luces que en este momento no son luces internas del alma, pero sí son luces que estaban en Ein Sof y mientras tanto nos circundan. Como consecuencia de eso, paulatinamente van a entrar en nuestra alma y únicamente en la medida de que entren en nuestra alma, entonces vamos a desarrollar también saber. Primero está la fe y después el saber se puede vestir sobre la fe. La fe es que el Creador es más que yo. Mientras tanto, cada uno, él es el que gobierna, él es el que recibe el deseo y demás. Se nos terminó el tiempo. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Nosotros estaremos viéndonos la semana que viene, si Dios quiere. Y el domingo está la segunda clase desde Chile. Pueden mandar preguntas. Las preguntas que quedaron pendientes serán contestadas por los moderadores. Y ¿algo más? ¿Quieres decir algo? No. Tengan una muy buena semana. Bueno, ya se termina. Se termina la semana. Que tengan un buen fin de semana. Y estaremos viéndonos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Adiós.